hermanos, vamos a seguir el encuentro con la palabra de Dios. Estamos ya en la semana 10 del tiempo ordinario. Es 13 de junio, martes del año 2017. El ciclo es el ciclo A de la liturgia de la Iglesia Católica. Y el evangelista es Mateo, capítulo 5, del 13 al 16. Dice así Mateo: En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se vuelve sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se enciende una vela para meterla debajo del celemín, sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. En la otra entrevista del lunes 12 de junio hablábamos de las bienaventuranzas. Pues la proclamación de las bienaventuranzas termina en Mateo, con una consecuencia lógica, y es: cuando se vive ese mensaje, la persona se convierte en sal y en luz. Vivir sin gusto, sin sabor y en la oscuridad es una de las experiencias más deprimentes que puede experimentar la persona humana. Y nada se agradece más que encontrar a alguien que despierta en nosotros el gusto y la luz, que por más ocultos que estén, viven en nuestro interior. Porque todos somos sal y luz, la realidad, que constituye también nuestra identidad más profunda. Es sabrosa y luminosa. Sin duda, el gusto y la luz requieren una armonía interior, en la que las diferentes dimensiones de la persona, el cuerpo, la mente, el psiquismo, espíritu, se vayan integrando y unificando. Cuando no es así, existen bloqueos, reconocidos o no, que taponan el fluir de la vida. Por eso el gusto y la luz brotan espontáneamente y naturalmente de la vida liberada. No son consecuencia de determinadas ideas o creencias, sino que forman un único conjunto con la vida misma, pero se hallan íntimamente condicionados por la percepción que tenemos de nuestra propia entidad. La identificación con el yo, con el ego, constituye de hecho un bloqueo, o mejor, una contradicción que al reducirnos a lo que no somos, asfixia la vida y produce confusión y sufrimiento en cada uno de nosotros. Al reducirnos a un pensamiento, eso es el yo,
desconectamos de la vida y con ella del gusto y de la luz. Quien se identifica a sí mismo con el yo está cercenando la alegría de vivir y apagando la luz que tendría que iluminarlo. De ahí que la sal y la luz no es algo que tendríamos que conseguir a base de algún rebuscado esfuerzo. Al contrario, la vida ya es sal y ya es luz. No se trata, por tanto, de conseguir nada, sino de quitar los obstáculos que la ciegan, de remover los impedimentos que no nos dejan percibirlo. Suelta tu yo, felices los que eligen ser pobres. Deja caer lo que no eres y conecta con la vida que eres. Todo lo demás se te dará por añadidura. Ahí brilla la luz y tu existencia se llena de gozo sereno. Esto que es psicología pura, también es la dimensión propia de la tendencia del hombre, de cada ser humano, a gustar la luz y el gusto. Es decir, a gustar, en definitiva, la vida. Por eso la pregunta que hoy nos hacemos es esta: ¿hay gusto y luz en mi existencia? ¿O no gusto nada? Ni veo la luz, estoy como ciego y he perdido el sabor de la vida. Y no hay que buscarla, está dentro de nosotros, está con nosotros, pero hay que gustarla, hay que percibirla. Si no se percibe, es imposible gustarla y verla. Por eso Jesús dice: vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo. Jesús afirma que quienes viven de acuerdo con el proyecto de vida que plantean las bienaventuranzas que hemos meditado y reflexionado el otro día, esos son los que van por la vida con honor y vergüenza. De forma que ellos son quienes merecen estima y son los que ejercen atracción, acogida, impacto, contagio, utilizando las metáforas propias de las culturas agrarias de la antigüedad. Jesús les dice a los apóstoles que se mantengan en semejante situación sin cansarse, porque así es como será la sal y la luz para este mundo. La sal es alimento, es condimento, es protección de la vida. La luz nos hace posible salir de nuestra soledad y de nuestro aislamiento, compartir con los demás, vivir y transmitir solamente vida. Esto supuesto, la pregunta viene enseguida: ¿qué es lo que la gente tiene que ver en los discípulos de Jesús? ¿Cómo nos tenemos que ver cada uno de nosotros si queremos ser discípulos auténticos de ese Jesús de Nazaret, enviado por el Padre? No simplemente sus creencias, sus observancias, sino sobre todo sus obras. Por eso Jesús lo dijo en otra vez: por sus obras los conoceréis. Es decir, su conducta, que se traduce en costumbres, hábitos de vida,
preferencias, gustos, aficiones, formas de ocupar el tiempo, así sucesivamente. Y sobre todo y ante todo, en cuanto se refiere al comportamiento profesional, de la transparencia y de la responsabilidad. Cuando la propia profesión se vive como la vocación que Dios nos ha puesto en la vida, y el cuidado se tiene más responsabilidad y se da mucho más fruto, lo que se traduce en bien para la sociedad y para los individuos. Cuando esto se hace realidad, el bienestar general crece, el rendimiento de instituciones y empresas es mayor, y la consiguiente ayuda a otros pueblos que lo pueden necesitar es mayor y más segura. Pero no deberíamos limitar los frutos de esta conducta evangélica solamente al ámbito de lo moral. Cuando la vida se vive así, es de una suma importancia comprender que el crecimiento cultural es el beneficio que más a fondo ayuda a un pueblo y a una nación y a un estado, y en la sociedad en general. Como es lógico, en tales condiciones el tejido social se afianza y se robustece, produciendo en el conjunto de la población una experiencia de seguridad, una experiencia de paz y una experiencia de esperanza que beneficia a todos, no a unos cuantos. Así la gente se sentirá más segura y más ilusionada. Sobre esta base cultural y social se planta y crece la esperanza, así como las condiciones que facilitan las creencias religiosas y la fe en el eterno viviente que es Jesús de Nazaret. Pues bien, por eso nos preguntamos hoy esa dimensión tan fuerte y tan profunda. ¿Hay gusto y luz por mi existencia? ¿Hay ilusión por vivir? ¿Hay ilusión por dar respuesta a la vida que soy, a la que he sido creado? Somos plenitud, somos hijos de Dios, somos semejantes a Él. Nos ha puesto en el paraíso donde no hay pecado. Pues ahí es donde tenemos que estar, para dar coherencia de aquello que creemos, de aquello que queremos que todo el mundo participe, pero participe profundamente. Vamos a pasar a ver lo que nos dice, o nos sigue diciendo, el Papa en estas circunstancias atenuantes. El discernimiento pastoral es importante. Para entender de manera adecuada, porque es posible y necesario un discernimiento especial en algunas situaciones llamadas irregulares, hay una cuestión que debe ser tenida en cuenta siempre, de manera que nunca se piense que se pretende disminuir las exigencias del Evangelio. La Iglesia posee una sólida reflexión acerca de los condicionamientos y circunstancias atenuantes. Por eso ya no es posible decir que todos los que se encuentran en alguna situación así llamada irregular, viven en una situación de pecado mortal.
privados de la gracia santificante. Los límites no tienen que ver solamente con un eventual desconocimiento de la norma. Un sujeto, aún conociendo bien la norma, puede tener una gran dificultad para comprender los valores inherentes a la norma, o puede estar en condiciones concretas que no le permiten obrar de manera diferente y tomar otras decisiones sin una nueva culpa. Como bien expresaron los padres sinodales, puede haber factores que limitan la capacidad de decisión. Ya Santo Tomás de Aquino reconocía que alguien puede tener la gracia y la caridad, pero no poder ejercitar bien alguna de las virtudes. De manera que aunque posea todas las virtudes morales infusas, no manifiesta con claridad la existencia de alguna de ellas, porque el obrar exterior de esa virtud está dificultando. Se dice que algunos santos no tienen algunas virtudes en cuanto experimenta dificultad en sus actos, aunque tenga los hábitos de todas las virtudes. Con respecto a estos acontecimientos, el Catecismo de la Iglesia Católica se expresa de una manera contundente. La imputabilidad y la responsabilidad de una acción puede quedar disminuida e incluso suprimida a causa de la ignorancia y la inadvertencia, la violencia y el temor, los hábitos, los efectos desordenados y otros factores psíquicos o sociales. En otro párrafo se refiere nuevamente a circunstancias que atenúan la responsabilidad moral y menciona con gran amplitud la inmadurez afectiva, la fuerza de los hábitos contraídos, el estado de angustia u otros factores psíquicos o sociales. Por esta razón, un juicio negativo sobre una situación objetiva no implica un juicio sobre la imputabilidad o la culpabilidad de la persona involucrada. En el contexto de estas convicciones, considero muy adecuado lo que quisieron sostener muchos padres sinodales. Dicen así: en determinadas circunstancias las personas encuentran grandes dificultades para actuar en modo diverso. El discernimiento pastoral, aun teniendo en cuenta la conciencia rectamente formada de las personas, debe hacerse cargo de estas situaciones. Tampoco las consecuencias de los actos realizados son necesariamente las mismas con todos los casos. Y para terminar, dice el Papa: a partir del reconocimiento del peso de los condicionamientos concretos, podemos agregar que la conciencia de las personas debe ser mejor incorporada en la praxis de la Iglesia en algunas situaciones que no realizan objetivamente nuestra concepción del matrimonio. Ciertamente hay que alentar la maduración
de una conciencia iluminada, formada y acompañada por el discernimiento responsable y serio del pastor, y propone una confianza cada vez mayor en la gracia de Dios. Pero esa conciencia puede reconocer no sólo que una situación no responde objetivamente a la propuesta general del Evangelio, también puede reconocer con sinceridad y honestidad aquello por ahora es la respuesta generosa que se puede ofrecer a Dios, y descubrir con cierta seguridad moral que esa es la entrega que Dios mismo está reclamando en medio de la complejidad concreta de los límites, aunque todavía no sea plenamente el ideal objetivo. De todos modos, recordemos que este discernimiento es dinámico y que debe permanecer siempre abierto a nuevas etapas de crecimiento y a nuevas decisiones que permitan realizar el ideal de manera más plena. Pues por hoy lo dejamos ahí, y en la próxima intervención del Papa nos dirá normas de discernimiento. Bien, hermanos, pues este martes 13 de junio de la semana 10 del tiempo ordinario, la pregunta era esta: entre la luz y el gusto, ¿hay gusto y luz en mi existencia? Pues bien, ahí terminamos y seguiremos otro día hablando de lo que nos diga Jesús en su Evangelio que leeremos. Hasta luego, hasta siempre.